Muy buenos días tengan mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical. Bienvenidos una vez más para compartir juntos la palabra de Dios, para poder deleitarnos juntos en la palabra de Dios y para poder aprender cada vez más de esta hermosa palabra de nuestro amado Señor que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Hoy próximos a celebrar ya fiestas patrias, ya se acaba el mes de julio. Esperamos noticias que puedan ir poco a poco mostrándonos que ya pronto nos vamos a reunir, pero si no fuera el caso, igual. Seguimos haciendo iglesia, seguimos viviendo ahí nosotros juntos en oración, compartiendo allá en nuestras casas, igual uniéndonos y preocupándonos y amándonos los unos a los otros. Antes de poder empezar, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, en esta mañana y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Padre, gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. En tu bondad, Señor, nos permites todavía poder seguir compartiendo tu palabra. Nos permites, Señor, poder estudiar juntos tu palabra. Nos permites, Señor, poder leer juntos tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder entenderla. Ayúdanos, Padre bueno, a poder poner en práctica, Señor. Y que tu nombre, solamente tu nombre, Dios mío, sea glorificado. Ayúdame a compartirla, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy día vamos a continuar nuevamente con nuestra serie de Primera de Juan. Y vamos a ir ya acabando esta carta. Hoy vamos a meditar de los versículos del 18 al 20. Primera de Juan, el capítulo 5, del 18 al 20. Y el versículo 21, que es el último, lo dejaremos para la siguiente, para poder hablar acerca de este tema o de este versículo tan pequeño, pero a la vez también tan profundo que Juan les habló allá a la iglesia. Así que Primera de Juan, capítulo 5, de los versículos del 18 al 20. Si ya lo tienes, pues bueno, vamos a leerla. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí termina el versículo 20. Hasta ahí vamos a meditar. ¿Estamos? Pues bien, hemos llegado, hermanos, a esta última parte de esta primera carta de Juan. Ya hemos hablado durante varios meses acerca de esta carta, donde Juan ha tratado de hablarnos de cómo son las características de un hijo de Dios. Nos ha hablado de Jesucristo, nos ha hablado que debemos de amar a Dios por encima de todo, amar a nuestros hermanos, obedecer sus mandamientos, creer que Jesús es Dios. Y Juan va a terminar esto como la síntesis de lo que ya venía hablando anteriormente. Juan va a utilizar en estos tres versículos, el 18, el 19, el 20, tres palabras para poder comenzar. Y esta palabra es sabemos. Esta palabra sabemos va a enfatizar la certeza del conocimiento, de saber de que somos, de conocer de que somos de Dios. Ese es el título de nuestro sermón de esta mañana. Ya el título del sermón se llama Somos de Dios. Y vamos a ver tres cosas por las cuales Juan nos dice que somos de Dios en estos tres versículos. La primera de ellas, hermanos, es que dice somos de Dios porque hemos nacido de Dios. El versículo 18 nos dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Empezamos a ver, hermanos, el primer sabemos. Como ya hemos dicho anteriormente, el apóstol Pablo usa esta palabra para llegar a tener la certeza de saber absolutamente e intelectualmente, saber con certeza, saber con seguridad. Por eso Juan utiliza esta palabra de saber,
para poder tener la certeza, la seguridad, el conocimiento que venimos teniendo. Juan quiere que tengamos, hermanos, la absoluta seguridad de saber que todo aquel que ha nacido de Dios tiene algunas características. ¿Y cuáles son estas características? Y vamos a verlas en este versículo. Una de ellas es que no practica el pecado. La otra es que Dios le guarda. Y la tercera es que el maligno no le toca, según este versículo. Toda aquella persona que ha nacido de Dios es una nueva criatura, como nos dice 2 de Corintios 5:17. Ha dejado las viejas cosas y todas han sido hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo nuevo. Dios ha producido algo nuevo. Dios ha hecho una nueva creación con nuevos deseos, con nuevos afectos. Ahora quiere orar. Ahora quiere leer su Biblia, ahora quiere amar a Dios por encima de todas las cosas, quiere amar a su hermano, quiere obedecer a Dios, cosa que antes de no haber nacido, antes de Cristo, no quería hacer esto. Pero ahora estando en Cristo, por haber nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo ha venido a ser morada en él, es que ahora pues quiere y desea estas cosas, ya no quiere pecar. Ya no quiere pecar. Este nuevo nacimiento, hermanos, es un obrar divino. Es un regalo de Dios por medio de Cristo Jesús, por lo que hizo en la cruz. Es que ahora podemos obtener nosotros perdón de pecados, reconciliación con el Padre. Podemos ser llamados hijos de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Todo aquel que es un hijo de Dios, que es nacido de Dios, que ahora tiene a Cristo como su Señor y Salvador, como al Rey de Reyes, no practica el pecado. En esta parte, hermanos, que vemos en el versículo 18 que estamos leyendo ahorita, Juan, ya nos había hablado en el capítulo 3, en el versículo 9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan quiere dejar bien sentado que ahora podemos tener la certeza, la seguridad que los hijos de Dios no pecan. Pero no quiere decir que no vamos a pecar, sino que ya no queremos pecar, que el pecado ya no es nuestro amo, sino que ahora servimos a Dios, a quien le pertenecemos. Si llegamos a pecar, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y podemos pedirle perdón a Dios y confesar nuestro pecado, ese pecado que hemos cometido, y Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. El cristiano ya no vive para pecar. El cristiano ya no quiere pecar, porque ahora quiere agradar a Dios. Ya que nuestra vida, hermanos, ahora depende de Dios, gira en torno a Dios, el saber que somos de Dios y tener su simiente, ya no queremos pecar porque hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Antes el pecado era nuestro amo. Ahora Dios es nuestro amo. Ahora Dios es nuestro Señor. Ahora Dios es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, nosotros también queremos y tenemos ahora su simiente. ¿Qué quiere decir? Que como Dios aborrece el pecado, el cristiano también aborrece el pecado. Ya no quiere pecar. Y si pecamos, pues bueno, nos arrepentimos y volvemos. ¿Por qué? Porque confesamos nuestros pecados. Pensamos igual que Dios. Como Dios aborrece el pecado, nosotros también nos arrepentimos y ya nuevamente volvemos a avanzar. A diferencia, hermano, de los gnósticos, que no querían obedecer a Dios, que negaban tener pecado, demostrando de esta manera que no eran de Dios, sino del maligno. Juan les escribió por causa de estas personas, por esta causa de estos falsos maestros, que decían que no había pecado, que decían que ya no se pecaba, que decían estos hombres que ya no querían obedecer lo que Dios mandaba, que no amaban a su hermano. Es por eso que Juan va a enfatizar que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el creyente, el Hijo de Dios, ya no practica el pecado, ya no vive para pecar, sino que ahora vive para agradar a Dios. El creyente, el Hijo de Dios, no vive para el pecado, sino para Dios.
Y no solamente esto nos dice Juan. Juan también nos dice que Dios nos guarda. El creyente, el hijo o el nacido de Dios, no practica el pecado y a la vez también Dios nos guarda. Juan nos dice, pues aquel que fue engendrado por Dios les guarda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decirnos esta frase? Para esto, Hendriksen, un comentarista, nos va a decir, si Dios guarda al creyente, la frase aquel que nació de Dios debe referirse a Jesucristo. Sin embargo, este modo de designar a Jesús es único, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Dado que tanto Jesús como el creyente son llamados nacidos de Dios, Juan los distingue usando el tiempo pasado, el que nació, para referirse a Jesús, y la frase nacido de Dios para referirse al creyente. Además, Juan coloca a Jesús, aquel que nació de Dios, frente al maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús guarda a los creyentes y le pide a Dios que los proteja del maligno. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en los versículos 12 y 15, le dice al Padre que mientras estaba en la tierra había guardado a sus discípulos, pero ahora que vuelve al Padre, le dice que los guarde del maligno. Hermanos, Dios está por encima de todo. Él es quien guarda nuestras vidas y va a cumplir su perfecta, buena y agradable voluntad, y lo va a cumplir pase lo que pase. Jesucristo guarda nuestras vidas. Él es tan poderoso para poder guardarnos sin caída y sin mancha hasta el día final, como nos dice Judas 24. Jesucristo nos guarda, hermanos. Jesucristo es quien nos protege. Jesucristo es en quien estamos en su mano, donde nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios, le pertenecemos a Él y Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. ¿Y nos protege de quién? Y ahí viene la otra parte. Juan dice que el maligno no nos toca. Juan llama al maligno Satanás. Este no puede tocarnos. Esta palabra tocar significa echar mano de él para detenerle o dañarle. Satanás no puede tocarnos, no puede hacernos daño. Satanás no puede hacernos daño a menos de que Dios pueda permitirle, como en el caso de Job, que podemos verlo, ¿no?, en el Antiguo Testamento, donde él tuvo que pedirle permiso a Dios para que pueda tocar a Job. ¿Por qué? Porque quería que Job negara su fe. Pero Dios tenía otro propósito con la vida de Job. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Satanás no puede dañarnos. No tiene la potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Antes estábamos en el mundo. Y cuando estábamos en el mundo, Él sí tenía dominio sobre nosotros porque estábamos bajo la influencia del pecado. Pero ahora le pertenecemos a Dios. Somos de Dios. Le pertenecemos a Dios por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Y si no va a venir algo malo, hermanos, en nuestras vidas, y por ahí como comúnmente se piensa que todo lo malo viene de Satanás, cuando a veces no es así, podemos tener la certeza, hermanos, podemos tener la seguridad de saber absolutamente de que todas las cosas que nos vayan a ocurrir va a terminar obrando para bien. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito, como nos dice Romanos 8:28. Cristo es nuestro protector. Cristo es quien venció y esa victoria ya nos ha sido dada, ya nos ha sido imputada a nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros nos relajemos, hermanos, y digamos, bueno, ya entonces Satanás ya perdió, ya está derrotado, cosa que es cierta. Y al final nos terminemos dando el abandono. Pero nosotros tenemos que estar alertas. ¿Por qué tenemos que estar alertas? Porque la Biblia también nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás va a trabajar lentamente para que podamos pecar. Para que nos tiente y nosotros caigamos y de esta manera le demos la espalda a Dios. Pero Dios dice que nos guarda. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que aferrarnos a Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que vivir para Dios.
Tenemos que sumergirnos en las Escrituras y tenemos que pasar tiempos de oración. Tenemos que vivir lo que dice la palabra. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Es posible que sí. Pero tenemos que recordar que dice que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios cuida nuestras vidas y que todo, absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas va a terminar a obrar para bien. Tal vez ahora nosotros no veamos eso, porque nuestros ojos ven el presente nada más. Pero Dios ya sabe nuestro futuro y nuestro futuro es un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. Por más que el mundo, Satanás y nuestro propio yo se esfuercen en destruirnos, la verdadera situación de nosotros o nuestro verdadero futuro es que vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Hermanos, busquemos cada día a Dios. Sometamos nuestra vida a Dios. Sometamos nuestra vida a Cristo. Hermanos, resistamos al diablo y éste va a huir de nosotros, como nos dice Santiago 4:7. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Queremos agradar a Dios, vivir para Cristo, amar a Cristo, obedecer su palabra y amarnos los unos a los otros. Hermanos, Juan nos dice que todo aquel que ha nacido de Dios, que ahora es hijo de Dios, puede tener la certeza, la seguridad que ya no vive para el pecado, que el pecado ya no puede dominarnos, que el pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo, sino que ahora vivimos para agradar a Dios. Y no solamente eso, podemos tener la seguridad, la certeza de que Cristo nos guarda, de que Cristo nos protege, de que Cristo nos cuida. ¿Y cómo nos cuida? De que el maligno no puede tocarnos. ¿Por qué no puede tocarnos? Porque ahora le pertenecemos a Dios. Porque somos de Dios y Dios está por encima de toda su creación. Dios está por encima de todo lo creado y Él va a guardar nuestras vidas. Él va a cuidar nuestras vidas. Pero también depende de nosotros, hermanos. Está en nosotros en que si decidimos pecar o ya no decidimos pecar. Depende de nosotros. Vivimos ahora para agradar a Dios, para vivir para Dios, para darle la gloria y la honra solamente a Dios. En segundo lugar, hermanos, somos de Dios porque tenemos la certeza de ser hijo de Dios. El versículo 19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nuevamente aquí vemos la palabra sabemos. Como ya hemos dicho, esta palabra significa saber absoluta e intelectualmente, saber con certeza, saber con seguridad. En esta parte, hermanos, se nos dice que podemos tener la certeza, la seguridad de dos cosas, que somos de Dios y que el mundo está bajo el control del maligno. El creyente, el nacido de Dios, puede estar seguro de que ahora somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz, por el sacrificio perfecto que se manifestó en la cruz. Somos de Dios, no por nuestra iniciativa ni por nuestras obras, sino por Dios. Fue Él quien tomó la iniciativa y lo podemos evidenciar en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados cuando nosotros aún éramos pecadores. En esto se manifestó su amor para con nosotros. Fue por la obra de Cristo Jesús que hemos podido ser aceptos en el amado. Dios nos ha aceptado por medio de Cristo y ahora le pertenecemos al Padre. Ahora pertenecemos a Dios. Es por la justicia de Cristo que es que ahora tú y yo podemos ser llamados justos delante del Padre. Es por la santidad de Cristo que tú y yo podemos ser llamados santos delante del Padre. Es por lo que hizo Cristo en la cruz, que nos compró para el Padre y que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Dios nos ha aceptado. Dios nos ha adoptado para Él. Ahora le pertenecemos a Él. Somos de Él. Hemos nacido de Dios, hermanos, porque así le plació a Dios. En esto se mostró su inmensa gracia para con nosotros. Se ha mostrado y se ha evidenciado su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos de Dios. Y porque Él tomó la iniciativa. Él fue quien tomó la iniciativa.
Él no tomó en cuenta nuestras transgresiones, sino que tuvo misericordia de nosotros, que nos abrió nuestros ojos para poder ver en Cristo a nuestro Salvador, a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que tú y yo ahora pertenecemos a Dios. A diferencia del creyente que es nacido de Dios, que pertenece a Dios, todo lo contrario ocurre con el mundo. Y Juan nos dice, y el mundo entero está bajo el control del maligno. Somos de Dios y el diablo no puede tocarnos. Pero el mundo, el sistema de este mundo, el sistema del mal o la esfera de maldad que ya habíamos visto en el capítulo 2, es del diablo y está bajo el dominio del maligno. Tenemos que entender bien que aunque en la muerte de Cristo Jesús en la cruz satisface todas las demandas del Dios justo concernientes a los pecados de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere aceptar las provisiones divinas para la salvación. El mundo no quiere obedecer el Evangelio, no quiere escuchar el Evangelio. Cristo ya pagó, ya satisfizo la justicia, es decir, lo que el Padre demandaba en cuanto al pecado. Lo cierto es que ahora el Padre, es decir, Cristo, ofrece salvación, ofrece perdón de pecados, ofrece reconciliación con el Padre. Pero los hombres no quieren tomar eso. No quieren buscar a Cristo, no quieren seguir a Cristo, no quieren seguir el Evangelio. No viven para agradar a Dios, sino que viven para agradarse a sí mismos. Están bajo la influencia del pecado, están bajo la influencia del maligno. Debemos entender, hermanos, que el diablo no quiere tocar al mundo, ya que le pertenece, no lo quiere tocar porque le pertenece y además que lo tiene como esclavo. Nosotros, hermanos, en cambio, tenemos la libertad en Cristo. Mientras que el mundo vive esclavizado por el diablo, nosotros tenemos libertad en Dios, tenemos libertad en Cristo, tenemos la seguridad de saber que somos hijos de Dios. Además, estamos seguros, estamos bien seguros de que el mundo vive bajo la influencia de Satanás. Eso es lo que nos dice Juan. Somos de Dios y el mundo está bajo el control del maligno. Y este mundo se opone a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo también se opone a los creyentes. Recordemos, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendrán tribulación, pero confiad o confíen que yo he vencido al mundo. El mundo aborreció a Cristo y por ende va a aborrecer a todo aquel que sigue a Cristo. Este mundo no ama a Cristo. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, porque están cegados por Satanás, como nos dice 2 Corintios 4:4. Están cegados por el príncipe de este mundo, para que no vean la gloria de Cristo Jesús. Cristo vino a salvar a todos. Debemos nosotros, hermanos, de compartir el evangelio de la gracia de Dios, ya que hay una urgencia de poder predicar este evangelio. Hermanos, Dios tenga misericordia. Compartamos el evangelio y que sea Dios transformando las vidas, que sea Dios abriendo los ojos espirituales para que puedan ver en Cristo, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan venir a Cristo. Juan deja bien por sentado de que ahora podemos tener la certeza, la seguridad de que somos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Dios, porque hemos nacido de Dios, porque somos hijos de Dios. Y el mundo está bajo control del maligno. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo nos va a aborrecer. ¿Pero por qué te va a aborrecer? Porque ahora tú vives para agradar a Dios. Porque ahora tú vives para glorificar a Dios. Porque ahora tú no quieres hacer lo que el mundo hace, sino que tú quieres hacer lo que Dios te dice en su palabra. Queremos vivir para Dios, queremos agradar a Dios, y eso no le agrada a Satanás, y eso no le agrada al mundo, y como no le agrada, van a hacer o se van a oponer a nosotros. Pero recuerda y ten la seguridad, somos de Dios, y si somos de Dios, Dios va a cuidarnos, Dios va a guardarnos, y Él va a hacer lo que deba de hacer con nosotros, y va a permitir lo que quiera permitir en nuestras vidas, porque todo lo que vaya a hacer en nosotros
va a ser para la gloria y honra de su santo nombre. En tercer lugar, hermanos, somos hijos de Dios porque sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. El versículo 20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí vemos el tercer sabemos, hermanos. Recordemos nuevamente que esta palabra significa saber absoluta intelectualmente, saber con certeza, saber con seguridad. Se nos dice que debemos de estar completamente seguros, completamente confiados, teniendo la certeza, la seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido. Él se encarnó, Él tomó la forma de hombre, es decir, Él es completamente Dios y Él es completamente hombre. Los gnósticos negaban la humanidad y la deidad de Jesucristo. Contra este pensamiento, contra este error, contra esta herejía que estaban haciendo estos falsos maestros, Juan termina su carta enfatizando para que el creyente pueda tener la certeza de que Jesucristo es completamente Dios y de que Jesucristo es completamente hombre. Quien ha venido, Cristo, quien ha venido y nos ha revelado al Padre, y es así que ahora estamos en el verdadero Dios, y esto solamente al estar en su Hijo. Jesucristo ya existía desde antes de su venida a este mundo. Es por eso que Juan nos dice que el Hijo ha venido utilizando una palabra que nos denota que ya Cristo preexistía desde antes. Y como Él existía desde antes, Él ha venido a encarnarse, a tomar forma de hombre. Siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, Jesucristo es Dios. Y Él nos ha dado entendimiento, dice Juan. El Hijo de Dios nos ha dado el sentido espiritual y la habilidad para entender. Cristo nos ha dado el entendimiento para poder conocer al Padre. Jesucristo es la fuente de nuestro entendimiento, de nuestro discernimiento acerca de Dios y de su voluntad, de poder comprenderla a la luz de las Escrituras. Los gnósticos negaban al Hijo, a Jesucristo. Negaban al que da entendimiento respecto al verdadero Dios, respecto al Padre. Por negar a Cristo, estaban negando también al Padre. Por ende, estaban en la mentira, estaban en el error y no estaban en la verdad. Por eso, ellos se quedaban solamente con este entendimiento falso e incompleto respecto a Dios, respecto a Jesucristo, respecto al Padre. Las personas que niegan a Cristo, como algunas sectas lo hacen en este tiempo, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la humanidad de Cristo, están en el entendimiento, están con un entendimiento falso, incompleto, porque no pueden conocer al Padre, ya que niegan al Hijo, y solo nosotros podemos conocer al Padre a través de Cristo Jesús. Estas sectas niegan a Jesús, y al negar a Jesús, por ende, están condenados. Esto es lo que nos dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Todo aquel que niega al Hijo ya está condenado. Todo aquel que no sigue al Hijo, por ende no pueden acercarse al Padre. Cristo vino para darnos entendimiento. Cristo vino para poder conocer al Padre. Cristo vino para que nosotros podamos tener ese acceso directo al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo lo dijo. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el único que nos llega a mostrar al Padre. Porque mientras vemos al Hijo, vemos al Padre. Cuando amamos al Hijo, amamos al Padre. Cuando glorificamos al Hijo, por ende glorificamos al Padre. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo y la Trinidad completa glorificándose. Gracias a Cristo, hermanos, quien nos ha dado ese sentido espiritual y la habilidad para entender de que conocemos al verdadero Dios, al Padre, a través de Cristo Jesús. Nuestro conocimiento de Dios, hermanos, no se basa en teorías filosóficas, sino en la revelación de la voluntad de Dios confirmada a través de la vida, a través de Cristo Jesús, a través de su Hijo Jesucristo.
Y estamos, hermanos, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estar en Dios, hermanos, equivale a tener comunión con Cristo Jesús. Estamos en el verdadero, es decir, estamos en Dios, en el que es verdadero, gracias a Cristo Jesús que nos ha revelado al Padre. No se puede estar en el verdadero Dios aparte de estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es así que solo podemos estar con Dios cuando estamos en su Hijo, en Cristo Jesús. Ellos son uno. El Padre y el Hijo son uno. El mismo Señor lo dijo en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Y es así, hermanos, que Juan termina, o por decir, ese versículo 20, casi ya acabando toda su epístola, afirmando que este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Pero a quién se refiere? Se refiere pues a Jesucristo. Juan quiere dejar por sentado que Jesucristo es el verdadero Dios y en Él está la vida eterna. Él es la vida eterna y en Él está la vida eterna gracias a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Es que podemos tener esta vida eterna y esta vida eterna se manifiesta cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Dios verdadero, que Jesús es el príncipe de paz, que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Jesús es el Alfa y el Omega, que Jesús es el inicio y el fin, que Jesús es Dios y que fuera de Dios no hay nada. Todo viene a través de Cristo Jesús. Y podemos conocer al Padre solamente a través de Cristo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo y Cristo nos va a llevar al Padre. La Trinidad completa mostrándonos al Dios verdadero. Este Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a quien creemos, a quien servimos y a quien vivimos, para vivir solamente para su gloria. En Apocalipsis 3:7, hermanos, nuestro Señor Jesús, apareciéndosele a Juan, se llama el verdadero, y es en quien está la vida eterna. Juan termina su carta diciéndonos acerca de Cristo. Nos habló de la humanidad de Cristo, nos habló de su divinidad, para poder terminar diciendo Jesús es completamente Dios, Jesús es completamente hombre, Jesús y solamente por medio de Cristo Jesús es por quien tenemos salvación. Es por medio de Cristo Jesús es que el creyente puede nacer de nuevo. Es por medio de Cristo Jesús que puede haber perdón de pecados. Es por medio de Cristo Jesús que puede haber reconciliación con el Padre. Es por medio de Cristo Jesús que podemos estar ahora en paz con Dios. Es por medio de Cristo Jesús que podemos ser aceptados delante del Padre. Es por medio de Cristo Jesús que podemos ser llamados justos. Es por medio de Cristo Jesús que podemos ser llamados santos. Es por medio de Cristo Jesús que todas las promesas que están en las Escrituras se van a cumplir en nosotros porque Cristo así lo ha dicho. Es por medio de Cristo Jesús que tú y yo ahora podemos ser coherederos con Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús que ahora tú y yo podemos ser sacerdotes, como nos llaman las Escrituras, que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para compartir el Evangelio. Es por medio de Cristo Jesús que somos una nueva creación para Dios. Es por medio de Cristo Jesús que ahora somos de Dios. Hemos nacido de Dios. Tenemos su simiente. Ya no queremos pecar. Dios nos guarda, Cristo nos guarda. El maligno no puede tocarnos. Todo al final en nuestra vida termina obrando para bien. Podemos tener la confianza, la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios. Podemos tener la seguridad, hermanos, de que ahora somos de Dios. Le pertenecemos al Dios y que el mundo está bajo el control del maligno. Ahora, hermanos, ya Juan, terminando su carta, nos ha terminado diciendo que debemos de tener la confianza absoluta, la seguridad plena de estas tres cosas que hemos hablado en esta mañana. De que el cristiano ya no vive para pecar, ya no quiere pecar, sino que ahora vive para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado, porque ya no peca, porque ahora Dios nos guarda
y el maligno no nos toca. Lo segundo que hemos visto es que somos de Dios porque somos hijos de Dios, porque somos de Dios, le pertenecemos a Dios y Él ha puesto su simiente en nosotros y nos ha sellado por medio de su Espíritu Santo. Y lo tercero es que somos de Dios porque tenemos la certeza, la seguridad de que Jesucristo es el Dios verdadero, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, y que solo a través de Cristo es que podemos obtener salvación. Ahora, hermanos, queremos amar a Dios, amemos a Dios por encima de todas las cosas, amemos a nuestros hermanos y a la vez obedezcamos su palabra. Vivimos en días en los cuales las noticias y las situaciones nos dicen que es un mundo crítico. Pero recuerda, eres de Dios, le perteneces a Dios y Dios va a guardar tu vida. Dios va a proteger tu vida. No vivas para el pecado, vive para la gloria de Dios. Vive para agradar a Dios. Ama a tus hermanos, obedece su palabra y recuerda que Jesús es Dios y Dios está por encima de todo lo creado. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta mañana te damos a ti toda la gloria. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por, Señor, darnos la seguridad de que hemos nacido de ti, Señor. Y una evidencia de eso es que ya no queremos pecar, Señor, sino que ahora queremos agradar tu nombre, Señor. De que tú nos guardas, Dios mío, de que Cristo nos protege, nos guarda. Y que el maligno no puede tocarnos, Señor. Gracias porque estamos en tu mano. Porque estamos seguros en ti, Señor. Porque todo lo que obre en nuestras vidas terminará obrando para bien, Señor. Porque eso te dará gloria a ti, oh Padre bueno. Señor, gracias porque somos de ti, Señor. Porque te pertenecemos a ti y podemos tener esa seguridad. Y saber también tener la seguridad de que el mundo está bajo el maligno, Dios. Y que no busca lo tuyo. Pero ayúdanos a compartirles el Evangelio, Señor. Ten misericordia de esas personas, Señor, y que puedan volver a ti, que puedan disfrutar de tu amor, Señor, que puedan disfrutar de tu gracia. Señor, ayúdanos a compartir tu Evangelio. Y a la vez, Señor, gracias porque nos das la seguridad de poder saber de que Jesús es Dios, de que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Que solo a través de Cristo, Dios, podemos obtener salvación, de que solamente a través de Cristo es que podemos llegar al Padre y que todo está en Cristo. Ayúdanos a glorificar a Cristo, Dios. Que tu Espíritu Santo nos lleve a glorificar a Cristo, Dios mío, y por ende que nos lleve a glorificar al Padre, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue haciendo de nosotros, Señor, lo que tú quieres hacer de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que realmente comprendamos y que tengamos la seguridad, la plena seguridad de saber estas verdades que tú nos has hablado en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que harás en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga, que su gracia, que es más que suficiente, nos siga ayudando y nos siga empujando a hacer y a vivir cada día más para la gloria de Dios, a glorificar a Cristo, a amar a Cristo. De verdad, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y sigamos orando los unos por los otros y demostrándonos el amor los unos por los otros de una manera práctica. Que Dios te bendiga y que su gracia sea más que suficiente.